¿Qué es la coagulación? Se denomina coagulación al proceso por el cual la sangre pierde su liquidez convirtiéndose en un gel para formar un coágulo. Este proceso potencialmente se desemboca en la hemostasis, es decir, en el cese de la pérdida de sangre desde un vaso dañado, seguida por su reparación. El mecanismo de coagulación involucra la activación, adhesión y agregación plaquetaria, junto con el depósito de maduración de la fibrina. Los desórdenes de la coagulación son estados de enfermedad que pueden provocar hemorragias espontáneas, formación de hematomas o coagulación obstructiva, trombosis. Mecanismos de coagulación. El sistema de coagulación mantiene la integridad vascular limitada, la hemorragia y remodelando el vaso dañado. Una vez que los mecanismos de separación tisular han cesado, la hemostasia es el conjunto de mecanismos fisiológicos que se encargan de detener la hemorragia cuando se produce una injuria o daño vascular. Es decir, que existe un equilibrio en la necesidad fisiológica de mantener la sangre líquida. ¿Quiénes conforman el ciclo hemostásico? 1. Vasos sanguíneos. 2. Plaquetas. 3. Mecanismos de la coagulación plasmática. 4. Mecanismos de la fibrinólisis. 5. Inhibidores o reguladores fisiológicos. ¿Cuál es la secuencia cuando se rompe un vaso sanguíneo? 1. Reacción o fase vascular, modificadores del tono vascular. 2. Reacción o fase plaquetaria, adhesión y agregación plaquetaria con la formación del trombo hemostásico primario. 3. Activación de la coagulación sanguínea, trombo osmático definitivo. 4. Activación de la fibrinólisis, digestión del trombo, recanalización del vaso. Fase vascular. Cuando se produce un daño vascular, el primer evento que ocurre es la vasoconstricción, hecho importante para controlar la hemorragia, con la finalidad de disminuir el área sangrante y reducir la velocidad del flujo. Esta se halla bajo el control neutral que ejerce por las fibrinas simpáticas y humoral. El más importante por la liberación de sustancias vasoconstructivas contenidas en las plaquetas. Entre ellas tenemos 1. La serotonina, 2. El tromboxano A12. Otros vasoconstructores endoteliales como endotelina y otros reguladores del tono vascular, bradiquinas, fibroneptídeos B, óxido nítrico. Una vez lesionado el vaso sanguíneo, se exponen las fibrinas conectivas y colágeno, que estimulan la construcción del tapón plaquetario y activan los primeros factores de la coagulación. Simultáneamente se hace disponible la tromboplastina tisular activando la vía extrínseca. Estos eventos conducen a la formación del tapón hemostásico temporal plaquetario. El endotelio juega un papel importante de regulación tanto de la hemostasia y procesos antitrombóticos. Normalmente controla el tono vascular, activa las plaquetas, la fase fluida y la fibrinólisis, es decir, predominan mecanismos antiagregantes y anticoagulantes para prevenir la adhesión plaquetaria y la disposición de fibrina. Fase plaquetaria. Las plaquetas son restos citoplasmáticos de los megacariocitos de la MO. Mide de 2 a 3 micromicras de diámetro. BM es igual a 10 días. Circulan sin adherirse al endotelio o a otras plaquetas. La cubierta plaquetaria contiene glucoproteínas receptoras para proteínas adhesivas y agonistas, responsable de la adhesión y agregación. Contienen dos tipos principales de gránulos citoplasmáticos. 1. Los gránulos A contienen tromboglobulina PF4, factor de crecimiento FBW, FB, fibrógeno. 2. Gránulos densos ADP, ATP, CA, serotonina. Estas sustancias son importantes para la hemostasia, reparación tisular.
¿Cómo se forma el coágulo hemostásico? Después de reproducirse el daño vascular, las plaquetas se agrupan en la lesión y se adhieren al subendotelio o al tejido perivascular expuesto a adhesión plaquetaria, siendo el componente más importante el colágeno, uniéndose a los receptores de la membrana a través de GPIB9, colágeno, y FBW. Simultáneamente se produce la secreción plaquetaria. El ADP adhiere las plaquetas entre sí, creciendo el coágulo, agresión plaquetaria. La adhesión y agregación plaquetaria implica secreción, por lo cual favorece más a la adhesión y agregación de plaquetas de granuladas. Fase plasmática. Este proceso es dinámico, multifactorial, que va a conllevar a la formación de la fibrina insoluble mediante la activación de una serie de enzimas proteolíticas secuenciales, activación por contacto de la coagulación, la formación del activador intrínseco del 10 y del activador intrínseco del 9. La vía común trombina actúa sobre el fibrógeno y fibrina insoluble mediante el factor 8. Fase de contacto. Se activa al ponerse en contacto la sangre o plasma con superficies extrañas cargadas negativamente. Tejido conectivo por ruptura endotelial, colágeno, dextran, vidrio. Para su iniciación, amplificación y propagación requieren de F factor 7, PK, K, APM, simógeno y factor 11. Factor no enzimático. Como se inicia por activación del factor 12 por intersección con PK11 sobre su superficie o por autoactivación. Mecanismos de control de la coagulación. Existen fundamentalmente tres mecanismos naturales de anticoagulación. 1. Sistema AT3 heparina, que produce, entre otros, inhibición de la proteasa vitamina K dependiente. 2. Sistema de proteína C, que inhibe los factores de la coagulación. 3. Inhibidor de la vía extrínseca denominada EPI o LASI. Sistema A3 heparina. La AT3 es una proteína plasmática que inhibe la trombina a otras proteasas vitamina K dependientes. 9A, 10A, 12A. Calecreína y plasmina. La heparina acelera la acción anticoagulante. Su importancia fisiológica como anticoagulante se ha demostrado en los pacientes con deficiencia de AT3 con la manifestación clínica de episodios tromboembólicos recurrentes. Sistema fibrinólico. Su papel fundamental está relacionado con la eliminación de la fibrina que eventualmente se puede depositar en el árbol vascular. Además, está implicado en la biología de la inflamación, en la remodelación tisular, en la invasión tumoral y la metástasis. La activación del plasmógeno necesita de activadores que pueden tener su origen en el plasma, en extractos naturales o en derivados de la orina. Estos activadores son la streptokinasa, forma primero un complejo con el plasminógeno que se activa al plasminógeno, la uroquinasa, la estafiloquinasa, modo de acción similar a la streptokinasa, y el activador tisular de plasmógeno. También es activado por el factor 12. Una vez activado, se forma el plasmina, quien tiene acción sobre la fibrina degradada de los factores 5 y 8. Fibrógeno. ¿Cuál es la importancia de la coagulación? La coagulación es la respuesta inmediata de las plaquetas y los glóbulos para evitar el derrame de sangre y las bacterias que podrían entrar a una herida abierta.